Bienvenidos a la segunda temporada de Sobriedad en Voz Alta. En este podcast abordaremos un tema que a menudo se silencia y se pasa por alto en nuestras conversaciones cotidianas: la prevención y el tratamiento de adicciones. En esta nueva etapa, continuaremos explorando las raíces de estos problemas, te platicaremos estrategias de prevención, conoceremos los caminos hacia la recuperación y hablaremos de todo lo relacionado con las adicciones en voz alta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fanny. Hola, ¿qué tal? Yo soy Karim. Nosotros somos Sobriedad en Voz Alta. Y el día de hoy tenemos un episodio sumamente especial con invitados de lujo. Estas personas que actualmente están aquí en la clínica capacitando al equipo. Estas personas que también nos recibieron allá en su natal país para capacitarnos a otra parte del equipo. Y tenemos el día de hoy la dicha de contar con la licenciada Ángela María Marín y el consejero Vicente Ríos de Colombia. Bienvenidos a Sobriedad en Voz Alta, ¿cómo están? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángela para todas las familias Monarca sin Renacer. Es un gusto estar aquí acompañando a Monarca y Clínica Renacer a este proceso. Hola, Karim, Estefanía, gracias por la invitación a todas las familias y a todos quienes nos dan el privilegio de escucharnos. Gracias, y gracias a la vida, gracias a Monarca, gracias a Renacer por darnos esta oportunidad. Realmente, como pueden ver nuestras caras, estamos muy contentos, muy emocionados. Sí. Ahorita antes de empezar a grabar decíamos que esto era un sueño para nosotros. De verdad que estamos muy emocionados. Jamás, yo creo en aquel primer episodio nunca pensamos que un día estaríamos grabando un episodio con ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y familia que nos escucha, pues el día de hoy saque libreta y todo, porque el día de hoy va a tener muy buenos tips para este proceso de recuperación. El día de hoy, Karim, tenemos un tema que es muy interesante para las familias y también para el usuario. Uh-huh. Aquí va a poder agarrar muchos tips, ¿no? El tema de hoy es la familia como coterapeuta en el proceso de recuperación. Y pues, ¿quién más que nos pueda ayudar con ese tema que ustedes que tienen tanta experiencia trabajando en esto del tratamiento de adicciones y que sabemos que nos van a brindar su experiencia y pues sí, vamos a comenzar. ¿Qué viene siendo, licenciada, consejero Vicente, coterapeuta de un proceso de recuperación? ¿Cómo que un coterapeuta? ¿Qué significa eso? Bueno, la familia se vuelve facilitadora del programa, ¿sí? La idea es que la familia entre también en un proceso terapéutico en conjunto precisamente del usuario, porque muchas familias han venido y hemos tenido la experiencia en Colombia de que ahí le traigo al chico, intérnelo, por favor téngamelo en el centro o en la clínica y yo vengo en 3 meses, yo regreso en 4 meses. Y realmente la clínica se termina siendo responsable completamente de ese usuario y es ahí cuando empiezan, después del egreso, las dificultades, porque la familia no va a tener las herramientas ni las bases y ni tampoco el conocimiento sobre el manejo pues que se tiene que hacer y que se debe dar cuando egrese el chico. Entonces es muy importante que la familia esté también involucrada en el proceso de recuperación para que aprenda, tenga bases y sea responsable. Esto es un tema muy interesante porque la familia siempre jugará un papel supremamente importante y relevante en el proceso. Entonces, cuando llegamos a la familia a pedir ayuda, ¿qué encontramos en un centro? Terapeutas. Uh-huh. Que van a orientar y que van a acompañar estos procesos, ¿sí? Y las familias, como bien decía Ángela María, dicen, no, yo no sé nada de esto, yo vengo de ustedes, acudo de ustedes porque son ustedes los que saben y atiéndeme a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, ¿cierto? Y ellas no dimensionan el recurso tan importante que son en un proceso de crecimiento personal, porque más allá de un proceso de rehabilitación, es un proceso de crecimiento personal. Así es. Y es en el caso
en el cual nos encontramos hoy con Monarca, con la clínica Monarca, con la clínica Renacer, ¿sí? Hemos identificado que más allá de un proceso de rehabilitación, es un proceso de acompañamiento para poder crecer. Y ahí es donde la familia la involucramos y la hacemos sentir importante, más que culpable. Porque, Así es. ¿sí ves? Porque recordemos, Estefanía, Ángela María, de que la familia llega con culpa, 2, con recriminación. Y como no sabe canalizar esas emociones, ¿sí? Entonces actúa de una manera quizás en muchos momentos con poco tacto. La impotencia de ese papá, de esa mamá o de esa esposa o de ese hijo hace que tenga unas conductas inadecuadas como la intolerancia y se vuelve tosco, ¿no? Entonces cuando llega a nuestros centros, cuando llega al centro, nosotros como terapeutas, como acompañantes de estos procesos de crecimiento personal, decimos, no familia, usted es importante. Sin usted no somos capaces de sacar adelante este proceso, este proyecto, porque los usuarios que llegan a nuestros programas de comunidad terapéutica, ¿sí? Son un proyecto de vida. Entonces dice la familia, ¿cómo, Vicente? ¿Cómo, Ángela María? ¿Cómo, Estefanía? No le comprendo. Y eso lo vivimos esta semana, acá en la clínica Monarca. Cuando llega una familia y dice, no, yo no sé qué hacer. Le dije, no, tú eres muy importante, ¿sí? Y empezamos a orientarlas, ¿sí? Y después de orientarlas, comenzamos, como bien decía Ángela María, a proveerles una información que se convierte en última instancia en las herramientas para su vida. Y nosotros siempre hemos dicho que la familia que no se educa en un proceso de recuperación, pues realmente no va a tener esas bases fundamentales que se requieren cuando se termine ese tratamiento. Entonces sí es muy importante que las familias sean responsables, que se apersonen, que tengan total disposición, que se dejen orientar, porque pues somos profesionales, conocemos de esto, hemos tenido mucha experiencia. Entonces la invitación es a esa, a que se dejen orientar, a que tengan la tranquilidad que tanto en Clínica Renacer como en Clínica Monarca, sus hijos van a estar en un mejor lugar. Porque realmente es allí donde ellos aprenden a estar en un proceso de crecimiento personal. No solamente es dejar de consumir alguna sustancia, sino tener un crecimiento personal que sea significativo para la vida de ellos. Y fíjese que eso que acaba de usted mencionar, licenciada, es lo que más me ha gustado de lo que hemos estado trabajando durante estas semanas, que ya estamos viendo más allá de la sobriedad y más allá de la simple abstinencia, que para muchos es un logro y nunca vamos a bajar del lugar que muchos. Sí, siempre el objetivo será no consumo, abstinencia, sí, y llegar a la sobriedad. Pero lo que tú acabas de decir son las herramientas. Y es ese proceso de crecimiento con las familias, ¿sí? Las familias crecen en el proceso. Sí, eso es muy importante, y qué bueno que lo están mencionando, porque yo creo que es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Me imagino que allá en los centros de Colombia también mucha familia piensa que el problema es únicamente quien está consumiendo o quien está realizando una conducta malsana, y piensan precisamente, ahorita mencionaban ambos, que es un proceso, pero no es un proceso ni de 3 meses, ni de 6 meses, es un proceso que va a durar toda la vida. Buscar ese crecimiento constante, y no solamente el usuario que se queda acá con nosotros, sino la familia. Es importantísimo que tengan consciente que también ellos necesitan hacer cambios. Pero me gustó mucho algo que dijiste y me recordó sin duda a mí, ¿no? Cuando yo llegué a una clínica como familia, pues yo sentía mucha culpa. Yo no, porque es lo primero que pensamos como familia. ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó? Pues miles de preguntas, ¿no? Y yo siempre he asociado que cuando la familia llega con culpa, también hay mucho miedo. Y eso siempre como familia nos va a frenar, nos va a... Es un obstáculo. Sí, es un obstáculo. Para ese proceso que tú estás hablando. Sí. Y no es fácil, no es fácil como las familias, y por eso es importante que nosotros como centro, como clínica, pues apoyemos y orientemos, como dijiste tú, a la familia.
Mira, hoy nos acabas de recordar que somos vulnerables, ¿sí? Y tú lo decías, yo lo viví. Y muchas de ustedes lo están viviendo, papás, mamás, hermanos, esposas, ¿sí? Y es el tema de la culpa y la recriminación. Yo he tenido muchas experiencias con algunas familias que me dicen, señor Vicente, es que tuve una buena crianza, nunca recibió ese mal ejemplo de nosotros. Tuve 4 hijos, 3 hijos, la misma educación, la misma formación. Es que es más, Vicente, quizás le dimos un poco más, ¿sí? Entonces hay que tranquilizar a las familias y decirle, nada está perdido. Y cuando llegan a un centro como el de Renacer, el de Contacto, el de Monarca, es el principio, ¿sí? No es el final, es el principio de un nuevo comienzo. Puede sonar redundante, ¿sí? Pero es el nuevo comienzo a través de la orientación que tú decías ahora, ¿sí? Vamos a orientar a ese círculo de familia, a esa institución que es la familia. Recordemos que la primera institución en la humanidad es la familia, ¿sí? Claro. ¿Ves? Entonces, y por eso en Monarca y en Renacer hablamos, somos una familia. Entonces, iniciamos un proceso de orientación a la familia solo con un propósito, y es que baje la angustia y la recriminación y la culpa, porque siempre hay culpa, ¿sí? Entonces, cuando orientamos a la familia, si iniciamos un proceso no de recuperación, porque no se recupera, ¿sí? Sino de cuidar lo que hoy tenemos, ¿sí? Hay que cuidar lo que hoy se tiene. ¿Y qué tenemos hoy? La familia, ¿sí? A nuestro hijo, a nuestra hija que entró al centro, que inicia un proyecto de vida, un proceso de crecimiento personal. Y es ahí donde la familia, tú decías ahora, Ángela María, y decía Stephanie, acá le traigo porque es que el que tiene la dificultad es ella o ella, porque el que tiene el trastorno de alimentación es ella, no yo. El que tiene la dificultad con el juego patológico, o sea, en los juegos de azar, es él, no yo. El que tiene la dificultad del consumo de las sustancias es él, no yo. Y yo estoy aquí para proveer lo que necesite, yo le voy a hacer la llamada y lo que necesite. No, ¿qué necesitamos? Esa mamá, ese papá, esa esposa, ese hermano dispuesto a abrir su corazón, a reconocer y aceptar que necesita ayuda, ¿sí? Y la ayuda para esa familia no es solamente internar al joven, la ayuda de esa familia que necesita es empezar a pensarse, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer hoy para cuidar lo que tengo hoy? ¿Sí? Es que voy a recuperar, ¿se puede recuperar el tiempo de ayer? ¿Se puede recuperar el dinero invertido ayer, gastado ayer? ¿Se puede recuperar la confianza? Con mucho trabajo. Yo le preguntaría a una mamá de una persona en recuperación hace 10 años, 15 años, 20 años. Sí, 20 años. Sí. Yo le preguntaría a doña Teresita Mejía si hoy tiene la plena confianza en Vicente, ¿sí? Y ella va a decir sí, pero en el fondo de su alma sabe que tiene unas precauciones, ¿sí? Son normales y son naturales. La confianza no se recupera, se gana. Sí, señor. Se gana, ¿sí? Usted no recupera un lugar en la sociedad porque usted lo tiene. Y eso hay que decirle a los jóvenes, y eso hay que decirle a las mamás, a los papás, ¿sí? Tú tienes un lugar en la sociedad. No hay que recuperar, hay que cuidar ese lugar que tengo en la sociedad, hay que cuidar ese lugar que tengo en la familia, ¿sí? Y por eso nuestro compromiso en Clínica Monarca y en Renacer no solamente es con el usuario, es con la familia. Sí. Y aquí le proveemos una información a través del acompañamiento para que adquiera herramientas, ¿sí? Es como el esfero, la pluma es una herramienta para escribir. Aquí le damos una herramienta para que aprenda a relacionarse con usted misma como mamá,
como papá, como mujer, ¿sí? Y luego como acompañante terapéutico, ¿sí? De hecho, tengo un testimonio muy lindo, bueno, tenemos, porque nos llegó una mamá pues demasiado nerviosa y demasiado frustrada y angustiada de que no sabía qué más hacer. Entonces ella nos decía, yo voy a internar a mi hijo por un mes y voy a mirar si realmente el tratamiento es efectivo en este tiempo. Y los tratamientos de Colombia son de 6 a 7 meses. Entonces, antes de que lo internara, ella estaba pidiendo información, le dijimos, no, mi señora, entonces está en el lugar equivocado, porque es imposible que de tantos años de consumo, el hijo llevaba más o menos por ahí 11 años de consumo, es imposible que en un mes usted pretenda que su hijo se recupere. Entonces, él va a aprender a vivir un proceso personal, de crecimiento personal. Obviamente no va a ser fácil, va a tener muchos obstáculos, pero ahí la que va a ayudar es usted, porque usted desde este momento que está pidiendo información para internarlo, está siendo permisiva y condescendiente con él, y es algo que usted no puede seguir cometiendo. Pero es que es mucho tiempo, pero es que a mí me da mucho miedo, es que no confío. Realmente ahí es donde uno tiene que empezar, como lo decía Vicente, a ganarse la confianza. Pues sí, los usuarios van a ganar confianza, pero también darle esa tranquilidad a la familia de que están en un buen centro, en una buena clínica, y obviamente empezar a darle esas bases, ¿sí? También, digamos que el resultado de esta orientación que se le dio a esa mamá es que el chico se quedó realmente los 7 meses, tuvo un egreso satisfactorio porque los otros procesos ni siquiera los había culminado ni terminado por precisamente la mamá ser tan permisiva. Y el chico cuando salió, la mamá tenía ya herramientas y bases para poder enfrentar y decía, no, pues por mí que se quede otros 3 meses para que complete los 10 meses o el año. Antes ya no quería que saliera. Y al principio esa mamá llegó muy nerviosa, con mucho susto, con muchos miedos, con mucha desconfianza, diciendo, no, es que no quiero que lo internen. Pero realmente, pues a pesar de ese miedo que ella tenía, se internó y tuvo un muy buen proceso el chico, pero porque la familia también se dejó ayudar y orientar. Entonces, en este caso es muy importante porque realmente la participación es supremamente primordial, pero siempre y cuando la familia se deje orientar. Si la familia va a participar, pero va a obstruir el proceso, es muy difícil que el chico tenga un buen egreso. Sí, tristemente sí nos hemos tenido varios casos, ¿verdad? Que realmente la familia es quien no coopera, no estableciendo límites sanos, ¿no? Porque luego piensan que, pues, de verdad hemos visto casos que por sacarlos 2-3 días hacen la diferencia. Total. Y mucha gente dice, ¿por qué si son 2-3 días y tenemos una comida familiar y pues no afecta? De todos modos ya tiene 2 meses, 3 meses con ustedes, ¿qué quita 2 días? Pero no me dejarán mentir que eso en los códigos que ya tiene tan registrado, porque a ver, vámonos un poquito hacia atrás. El usuario nos llega con muchas distorsiones, con muchos malos hábitos, normalmente de no terminar lo que empiezan, no ser ordenados, no ser disciplinados, y es un código que ellos ya traen bien marcado. Y muchas veces la familia minimiza cosas tan sencillas pues ahí le estamos enseñando de que no pasa nada si una vez más en tu vida no terminas algo. Entonces, ahí sí es como, pues es que ahí gana el miedo. Es lamentable, podemos decir que la familia puede que sea inconsciente o ignorante, pero no, es que sabemos que les gana el miedo. Nos ha pasado que les prometen sacarlos antes de la fecha de salida y para no quedar mal con ellos por miedo
pues interrumpen el proceso y pasa muy seguido y como dice la licenciada Estefanía, ellos que están acostumbrados a que la familia les haga las cosas fáciles, pues seguimos nosotros reforzando esa costumbre, ese hábito. Y hay situaciones que nosotros vemos también con las familias cuando el miedo gana, que es que les empieza a dar la impaciencia, y lo hemos hablado también en otros videos, cuando la impaciencia que está ganando y pierden como la esperanza y se empiezan a defraudar de los procesos, porque esto es lento. Yo tengo conversaciones con muchas familias y ellos quieren que nosotros reestructuremos a un individuo que tiene una manera de vivir que lo ha estado repitiendo por años, que tiene una manera de pensar que lo está repitiendo por años, y reestructurarlo en un mes y medio, reestructurarlo en poco tiempo es muy imposible. Es muy imposible. Entonces, pero yo siento que es donde gana el miedo, yo siento que ahí es donde las familias, por eso qué bueno que tocamos estos temas para fortalecer esas familias, para que sean valientes y que entiendan que el proceso va a ser muy significativo para el familiar terminarlo en tiempo y forma, y como usted dice, Vicente, que se lo gane, que se gane el poder salir del centro, no que por manipulación, porque ahí se está rindiendo. Y yo le digo mucho a las familias esto: como se le está rindiendo aquí adentro, se le va a rendir afuera, porque mire que la disciplina de estar limpio es para toda la vida, y es igual que en el centro. Uno no puede levantarse a la hora que uno quiere, uno no puede hacer lo que uno quiere, uno tiene que seguir direcciones adentro y afuera del centro, y más afuera del centro. Más afuera del centro, ya con todas las responsabilidades, uno tiene que seguir todavía direcciones. Si adentro se está rindiendo, afuera, que va a estar más difícil, ¿cómo le va a hacer? Y ahí es importante lo que dices, Karim, porque nos ha pasado, y yo creo que a ustedes también les pasa, que la familia cree que el internarlo 1 mes, 2 meses, 4 meses, con eso ya va a tener para dejar de consumir, y no es así. Porque realmente es que, o sea, lo más fácil es eso, que el chico no consuma estando interno. Pero ahí, ¿qué bases tú vas a tener, mamá, papá? ¿Qué bases vas a tener? ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cómo vas a dejar orientarte para después de esos 4 meses de internamiento, tu hijo o tu hija empiece nuevamente a establecer ese nuevo hábito o ese crecimiento personal o esa vida nueva que va a tener después del proceso, y tú de qué manera lo vas a ayudar de manera positiva? Ajá. Y es ahí donde retomo el término o el concepto de orientamos, acompañamos a las familias a caer en la cuenta. Todo ser humano es inteligente, ¿sí? ¿Qué hace la comunidad terapéutica? Brinda un proceso para que el ser humano desarrolle habilidades para la vida. Y ahí la familia, ¿a qué padre le enseñaron a ser padre? ¿A qué madre le enseñaron a ser madre? Fuimos aprendiendo, ¿no? Fuimos aprendiendo. A eso llegan al programa de Monarca, a eso llegan a la comunidad terapéutica Renacer, a adquirir herramientas. ¿Y qué es una herramienta? Una habilidad, ¿sí? Uh-huh. Aprender a decirle al hijo no cuando es no, sí cuando es sí, ¿sí? Entonces, mi invitación es que dejemos la angustia a un lado, que es la que nos bloquea, y dispongámonos a la labor más bonita, que es vivir. ¿Y qué es vivir, Vicente? Es permitirme, es entregarme a un equipo de profesionales que me proveen la información, que me den las herramientas. Y es ahí, en esas herramientas, donde logramos ese punto de equilibrio. Mire, recordemos algo, lo que siempre decimos: el consumo no es el problema. Entonces, por ello es necesario que abramos nuestro corazón y se dejen orientar del equipo interdisciplinario, ¿sí? Hombre, Vicente, es que es doloroso aceptar un hijo con adicciones tóxicas o no tóxicas, con una dependencia, no, porque recuerden que es que hablamos de las adicciones tóxicas como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogodependencia, pero donde me deja las
las relaciones tormentosas, la forma como nos estamos relacionando tan insanamente en el sistema familiar. Así es. Hay una dependencia, Así es. ¿sí? Entonces, hay muchas técnicas e instrumentos para poder trabajar dentro del programa. La prevención de volver a ese comportamiento anterior. ¿Cuál es el comportamiento anterior que posiblemente generó la discordia o la disfunción familiar? Las relaciones interpersonales. Entonces, es decir, hombre, no vamos a trabajar la adicción, vamos a trabajar en las relaciones, ¿sí? Vamos a trabajar las relaciones, ¿sí? ¿Ves? Hay que morir para vivir. Y el que entra a monarca, el que entra a renacer, muere a ese hombre, ¿sí? A esa mujer vieja, a ese sistema familiar viejo. Entonces, ¿qué estás haciendo, mamá o papá o esposa, esos 7 días a la semana, esas 24 horas por el proceso de recuperación? Nada está haciendo. Y es ahí donde entra la congruencia, ¿no? Yo siempre, cuando tengo oportunidad también de platicar con las familias, porque la familia es muy buena para exigir también al mismo usuario, ¿no? A nosotros de Ende como clínica, muchos llegan con este pensamiento que nosotros vamos a cambiar a la persona, ¿no? En su totalidad. Pero es ahí donde entra la congruencia de, como dices tú, o sea, ¿y tú qué estás haciendo? O sea, porque me pasa que de pronto regresan, o sea, ya que sale un usuario, me dicen, Fanny, es que no quiere volver a tomar sus terapias con su psicóloga, no está yendo a consejería, no está yendo al grupo de Alcohólicos Anónimos, y señalan, y señalan, y señalan, y luego de pronto es, ¿y usted, señora? ¿Y usted está yendo a terapia? ¿Y usted está yendo a grupos de autoayuda? ¿Y usted qué? O sea, se está informando, y dice, no. Entonces ahí es como que también debe de haber congruencia, porque muchas veces nosotros como familias exigimos, y me incluyo porque en su momento cuando no había esa conciencia en mí, también yo exigí mucho, y señalaba, y señalaba, y señalaba, sin darme cuenta que, como todo, el cambio viene de adentro hacia afuera. No puedo pretender que mi familiar sea mejor, que tenga hábitos sanos, si desde mi persona no los estoy teniendo, no estoy siendo ni siquiera comprometida conmigo misma. ¿Cómo espero que mi familiar también lo sea? ¿Y entonces qué tiene que hacer esa persona, esa mamá, ese papá? Yo siempre hablo de individualizar el proceso. Ajá. O sea, voltea a verte a ti, ve a terapia tú, trabaja en ti, y de ende a tu alrededor van a estar, o sea, porque esto es como de atracción, yo siempre he dicho, ¿no? O sea, yo quiero lo que Vicente, por ejemplo, el otro día que veníamos platicando tú y yo, y que me venías platicando de la meditación y todo eso. O sea, tú me hablabas desde como lo que experimentas cuando meditas y todo eso, y yo es algo que siempre he querido lograr, o sea, el poder meditar por todos los beneficios que tiene. Entonces, como el que tú me hables desde tu experiencia de algo que haces, a mí me motiva a querer hacerlo. Y lo mismo pasa con nuestras familias, con nuestros usuarios. Caray, cuando mamá empieza a poner límites sanos y veo que ella porque cuando uno establece límites con uno, o sea, con los demás, con uno mismo se siente bien. Cómodo, sí. ¿Por qué no establecemos límites? Porque nos da miedo. Pero de pronto cuando lo hacemos, es como una sensación bonita de, lo estoy haciendo bien, o ya no lo estoy haciendo porque tengo que. Entonces, es de atracción, yo digo esto, y sí es como invitar mucho a la familia de, bueno, volteate a verte a ti primero, y verás que cuando tú empiezas a hacer, por más mínimos cambios positivos en tu vida, la otra persona va a querer eso. Y es Entonces, ahí... El tema hoy es padres o familias Coterapeutas. ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ¿sí? ¿Cómo entonces estará diciendo por allá la mamá, el papá, ¿sí? Bueno, pero están hablando de padres coterapeutas, y cómo me convierto en una mamá, o en un papá, o en una esposa, o en una hija
o en un hermano coterapeuta. Es lo que acabas tú de decir, cuando yo hago la reflexión, cuando comienzo a mirarme, ¿sí? Y a identificar que de pronto sí soy permisivo, ¿sí? Que de pronto sí no pongo límites, sin culparnos, ¿no? Pero cuando empiezo a hacer una autoevaluación, ahí comienzo a identificar. Y cuando identifico, el segundo paso es aceptar, reconocer que necesito hacer algo. Y el tercer paso es dejarme orientar, dejarme guiar de un terapeuta, de un psicólogo, de un terapeuta de familia, de un consejero en adicciones, ¿sí? Y cuarto, esas sugerencias, esas recomendaciones que le está dando el psicólogo, el terapeuta de familia, el consejero, ¿sí? Tú las pones en práctica y ahí me comienzo a convertir, a hacer esa metamorfosis, ¿sí? Como lo hace la mariposa, ¿sí? Comienzo a tener esos pequeños cambios que tú decías hace un momento, Stephanie, ¿cierto? Comienza a tener unos pequeños cambios. ¿Y qué dice? Escuché unas pautas, unas recomendaciones, las pongo en práctica. ¿Sí? Cuando la mamá, el papá, el hermano, la esposa ponen en práctica esas recomendaciones del terapeuta, del consejero, se siente cómoda. Ve si soy capaz. No es que el usuario esté cambiando, no es que el esposo esté cambiando, no. Es que yo escuché. 2, hice la reflexión. 3, puse en práctica la herramienta. Y ahí se van convirtiendo en padres coterapeutas y ven que no es tan difícil. Y esos miedos, esos temores que regrese de la casa comienzan a desvanecerse. Y comenzamos a ver más las familias en el programa, a decir, ¿cómo les ayudo? ¿Cómo aporto? Y ahí comienzan esa magia de la autoayuda y ayuda mutua, que son los padres que llegaron alguna vez con miedo que algo malo le iba a pasar al hijo, o 2, con la culpa y la recriminación. ¿Cómo se ha desvanecido ese miedo? ¿Cómo se ha desvanecido esa culpa? ¿Sí? ¿Y cómo se desvaneció? Porque escuchó, se dejó orientar, hizo la reflexión, puso en práctica herramientas. ¿Y sabe cuál es la magia? Que comienzan a ser papás que ayudan, apoyan a otros papás. Como tú decías, yo también llegué así, ¿sí? Yo también llegué así. Y algo muy importante que mencionabas era que la puesta de límites es demasiado esencial después de un proceso de recuperación y durante. ¿Por qué? Porque allí muchos papás creen que porque su hijo está en una clínica les está haciendo un favor. Creen que porque el chico aceptó la ayuda o porque lo tienen allí, porque en muchos casos el chico no quiere estar, pero los papás toman la decisión de internarlo, entonces sienten esa culpa, pero realmente ahí es donde tienen que aprender a poner límites, porque es muy difícil que los chicos salgan y no haya ningún tipo de límites. Tienen que aprender primeramente a, digamos que tienen que reflexionar de que el estar aquí o en cualquier proceso no es un favor que le está haciendo a la familia. Eso es un crecimiento personal que se va a hacer a él mismo. Entonces es muy importante que las familias entiendan que cuando el chico empieza ese proceso de recuperación no hay que premiarlo, no es de agradecerle, es un bienestar para él. Y el poner límites, como tú mencionabas, precisamente va a ayudar a que ese proceso y lo que vivió y también la asesoría y la orientación que nosotros como equipo le prestamos, pues se vea reflejada en el tiempo. ¿De qué manera? Pues ya va a tener más control el chico, ya va a aprender a respetar normas y reglas de las que ya venía aprendiendo en el centro o en la clínica. Entonces eso es esencial. Yo recuerdo cuando yo inicié mi proceso, cómo mi mamá cambió conmigo. Y ahí fue el inicio de más cambios que yo traje a la mesa. Cómo mi papá se acercó más conmigo y yo con él. Y ahí surgieron más cambios. Con mis hermanos mayores tomaron un papel como de influir en mí positivamente. Y ahí hubo cambios en mí. O sea, porque
eso es lo que provoca la familia, cambios en la persona. Obviamente que uno sigue las recomendaciones y uno va modificando conductas, pero la familia produce los cambios que hace que uno pues se recupere. Mi mamá toda la vida se acostumbra a darme todo, hasta que como que no era buen negocio. Mira, yo sigo el tema central. ¿Cuál es? La familia como terapeuta. Familia coterapeuta. Y es porque adquiere herramientas. Y las herramientas que le damos es, como dicen ustedes, para poner límites. Pero quien se tiene que poner límites primero es lo que tú decías, Estefanía. El mismo papá, la misma mamá, la esposa. Y ahí es donde está ese cambio. Sí, Sí, señor. ¿ves? Entonces, yo les decía, otro tic. ¿Qué estás haciendo entonces en los 7 días a la semana en la casa tú como mamá o como papá en beneficio del proceso de crecimiento personal de no solamente del chico, sino de la familia? Una reunión, que tengan una asamblea semanal en casa. ¿Sí? Resulta que hoy los comedores están en la mesa del comedor, donde ahora 30, 50, 60 años nos sentamos a compartir el desayuno, la comida, la cena. Hoy es un lujo en algunos hogares. No lo usan. ¿Sí? No lo usan. O ya llegó una moda hace también unos 25 o 30 años que en los hogares no hay comedor, mesa de comedor, sino una barrita. La fuimos eliminando. ¿Sí? Sí, cierto. Fuimos eliminando, ¿no? Entonces, la invitación de nosotros como terapeutas de familia es que recuperemos el comedor en casa, esa mesa, hagamos uso de esa mesa. Y en vez de irnos a desayunar o a comer en la habitación viendo la televisión, ¿por qué no nos sentamos en familia a compartir el desayuno, a compartir la comida o a compartir la cena? O simplemente un café, un buen café, y nos preguntamos cómo te fue hoy en el colegio, cómo te fue hoy en el trabajo. ¿Sí? Hoy hay hogares, hoy hay parejas, hoy hay matrimonios, ¿sí?, que no se preguntan cómo te fue hoy en el colegio, cómo te fue hoy en la escuela. No comparten la cena, solo comparten la cena cuando van a comer por fuera a un restaurante. ¿Y sabe cómo son compartiendo la cena en un restaurante las familias hoy en día? Sí, ¿ves? Entonces, la comunidad terapéutica, ¿sí?, le enseña a los usuarios a compartirlo todo. Un desayuno, una comida, una cena, ¿sí? Todo. Y es eso, la familia que aprenda a compartirlo todo. Por eso nos sentamos siempre en círculo. Un taller con familias no es la escuelita de la tía Rita, es en círculo. Es en círculo. Y le preguntamos nosotros, las mamás y las papás que vienen acá, nos pasó la semana pasada, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, que pusimos a las familias en círculo y abrimos el taller psicoeducativo, la importancia de la familia en el proceso. Y empezamos diciendo, estado de ánimo, ¿cómo se siente don Aurelio? Y don Aurelio no sabía qué decir. No sabía cómo poner en palabras lo que estaba sintiendo. Le daba pena decir que se sentía ansioso, ¿sí? Mira, les cuesta. Entonces, es permitirnos vivir el proceso. Entonces, la primera, hagan el ejercicio. ¿Hace cuánto no se abraza con su hijo en casa? ¿Sí? ¿Hace cuánto no se abraza con su hermano en casa, con su hermana? A uno le da pena abrazarse con el papá o con la mamá, ¿sí? Entonces nos decían, ¿cómo nos volvemos coterapeutas? Fácil. Aprendiendo a expresar lo que sentimos, ¿sí?, poniendo en palabras lo que pensamos, compartir un café en casa, ¿sí? Pero ¿cómo compartimos un café en casa? Con la televisión prendida o con el celular, con el móvil. Es que de hecho ni siquiera muchos lo hacen en el mismo espacio. Por ejemplo, los chicos llegan del colegio, de la escuela, y pueden ver a la mamá sentada en el cuarto y desde el cuarto de ellos, hola mamá, hola mami, ¿cómo estás? Y la mamá por ahí responde bien,
Entonces, ahí no hay No, comunicación. tú me haces recordar algo que decimos mucho en la comunidad terapéutica, en Renacer y en Monarca, y es que es nuestra filosofía. ¿Por qué estamos aquí? Y para allá hay un apartado que mientras que el hombre no se confronte En los ojos. Ante los ojos, en los de los ojos demás. de los demás, y es poder mirar a los ojos a papá. ¿Hace cuánto no miras a tu esposa a los ojos? ¿Hace cuánto no miras, papá, a tu hijo a los ojos? Y la comunidad terapéutica habla, Vicente, dame un tic para mejorar la relación de nosotros como familia. Primer tic, compartir en el comedor el desayuno, o la cena, o la comida, o un café pero en el comedor. Vicente, un segundo tic para convertirme en coterapeuta. Mira a tu hijo a los ojos, pero con ojos de respeto, con ojos de amor, como lo haces tú con los usuarios, ¿cierto? Ese es el tercer tic. Otro tic, ¿cuál es el compromiso de nosotros como familia para esta semana? ¿Sí? Eso Tercer está tic, padre. ¿cuál es el compromiso para nosotros como familia? Sí, ¿ves? Cuarto tic, ¿qué tarea tienes tú, papá, esta semana acá en la casa? ¿Qué tarea tienes tú, mamá, acá en la casa? ¿Qué tarea tienes tú como hermanita o como hermano en la casa? ¿Ves? Que eso es el rearme. Decía por ahí hace en 1864, el grupo de Oxford decía el rearme de la humanidad, el rearme de la moral, ¿sí? ¿Y cuál es el rearme de la moral? ¿Sí? El rearme de la humanidad es el compartir con el otro, ¿sí? Es mirar al otro. Y el rearme de la humanidad es el sistema familiar. ¿Cómo podemos rearmar la sociedad? ¿Sí? Es con el círculo familiar. Si la familia se rearma, va a haber una sociedad más armoniosa, más tranquila, ¿sí? Es eso, ¿ves? Entonces, ¿cómo nos volvemos padres coterapeutas? Haciéndolo fácil. No hay que recuperar nada, cuidemos lo que tenemos hoy. Y cuidemos ese hogar, porque nosotros estamos acá en Monarca o en Renacer cuidando a sus hijos, enseñándoles a compartir, a mirarse a los ojos. Entonces, ¿cuál es la invitación que nosotros hacemos? Es que a las familias se vinculen al programa, ¿sí? ¿Y cómo se vincula la familia al programa? Asistiendo a los talleres psicoeducativos, ¿sí? Siendo humildes para venir a una intervención individual, ¿sí? ¿Ves? Recordemos que las familias tienen muchos insumos que nos pueden proveer para mejorar la calidad de vida de los muchachos. ¿Quién más? ¿Quién conoce mejor a los usuarios? Las familias. Siempre. Siempre. ¿Ves? Tú decías ahora, mira, hasta que mi madre no me puso límites, yo no aprendí a entender una cantidad de cosas. En la familia hay mucho amor, sino que no han aprendido a dar ese amor. En la familia hay mucha energía, ¿sí? Tenemos que aprender a que esa energía sea canalizada, ¿sí? ¿A través de qué? De una mirada, a través de un abrazo, a través de una carta, ¿sí? Vicente, ¿cómo me vuelvo padre coterapeuta, mamá coterapeuta, o cómo me vuelvo un hermano coterapeuta? Mandándole un mensaje y dejarlo pegado en la nevera, ¿sí? ¿Ves? Son hábitos, que es lo que estamos haciendo en la comunidad terapéutica. ¿Qué estamos haciendo? Un replanteamiento de estilos de vida acá con los usuarios. Eso necesitamos que la familia venga acá, ¿sí? Nos escuche para darle estos tics. Porque, ¿qué sucede? ¿Cuál es el mayor miedo que tiene una familia cuando el usuario está culminando el proceso o está próximo a egresar o cuando egresa del programa? ¿Cuál es uno de los grandes miedos? La recaída. ¿Cómo? La recaída. La recaída. Y entonces siempre nosotros los terapeutas nos preguntamos, ¿cómo prevenir la recaída? Tenemos una serie de talleres, una serie de herramientas, ¿sí? Y entonces la pregunta que se hará a la familia, ¿yo cómo ayudo? ¿Cómo participo? ¿Cómo participo para prevenir la recaída? Con la observación. ¿Cómo lo prevengo? Poniendo límites a su hijo, ¿cierto? Así es. Pero venga que acá le enseñamos a aprender a poner límites. Venga que acá le enseñamos, ¿sí? A que aprendan a comunicarse, aprendan a mirarse, ¿sí? Es la forma de yo ser coterapeuta, cuando yo aprendo a mirar al otro, cuando yo aprendo a escuchar al otro.
que su hijo le va a decir que tiene ansiedad, eso no es malo. ¿Sí? Eso no es malo. Sí, escúchalo. Escucha a tu hijo y que tengo ansiedad. Escúchalo. Y le vas a decir, ¿y de dónde crees que viene la ansiedad? ¿De dónde crees que se generó la ansiedad? Mamá, tengo temor, tengo miedo, tengo pena. ¿Sí? Escúchalo. Me siento triste. Sí, me siento triste. Ese es cuando acompañamos. Recuerde que este encuentro con la vida empezó diciendo, orientamos a las familias y acompañamos a las familias. ¿Sí? Así usted va a aprender a acompañar a su hijo cuando usted lo escucha. ¿Sí? Cuando le ponemos nombre a lo que pensamos y a lo que sentimos. Pero dirá la mamá, pero Vicente, ¿cómo aprendo eso? Venga acá a renacer. Venga acá, monarca. Ahora yo quiero, retomemos algo. Nosotros no solamente acompañamos a las familias que tienen los usuarios dentro del programa, a toda familia que quiera aprender a vivir de una manera diferente, que se vuelva coterapeuta de su propia pareja, ¿sí? No el vigilante. Es que muchas veces los esposos son vigilantes. ¿Dónde estás? Por el WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cuándo vienes? ¿Sí? Las parejas, no. Somos acompañantes. Yo te acompaño en este camino de la vida. ¿Sí? No estoy hablando de drogas. Estoy hablando de lo que decía Estefanía o marcaba Estefanía ahora. ¿Sí? Son pautas, son códigos que llevan a un estilo de vida insano. Entonces, ¿cómo me convierto en una pareja coterapeuta? Cuando acompaño a mi pareja. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿En qué te ayudo? Guardando silencio. ¿Sí? Entonces, en Monarca, en Renacer, en la comunidad terapéutica, el método es acompañar. El método es danzar, morir a una relación insana, ¿sí? Y adquirir nuevas conductas. Entonces, ¿seguimos creyendo en la familia o no? Así es, siempre. Y pues es muy simple, ¿no? O sea, como para ya ir cerrando, hay que informarse, pero sobre todo, y es algo bien simple, y tú lo acabas de decir, Vicente, volver a lo básico, que tristemente al pasar de los años se ha ido perdiendo. Ahorita que mencionabas todo eso, y es que sí es cierto, o sea, ya no existen esos momentos por la vida tan acelerada que hoy en día llevamos todos, ¿no? O sea, ya no se desayuna juntos, ya no se come juntos, ya mucho menos se cena juntos, o sea, y si se fijan, son pequeños cambios, pequeñas cosas tan simples, tan básicas que antes tenía. O sea, yo recuerdo mucho cuando estaba chiquita esa emoción de recordar que iba a salir del colegio a compartir con mi mamá, a compartir cosas tan esenciales del día a día, pero era una emoción que el día de hoy pues ya no se vive, ¿no? O sea, por esta vida tan apresurada. Y ahí es donde empieza la adicción, no en el primer consumo, sino cuando ese distanciamiento. Esa persona se siente sola y encuentra la compañía en la sustancia. Ahí empezó, o en el juego, o en lo que se haga dependiente, ahí inicia. Yo creo que la adicción inicia ahí, cuando llega ese sentimiento de estar apartados de todo. Ya no vale la pena existir si no tienen con quién compartirlo. Entonces, familia, pues les dijimos que iba a ser un episodio de lujo, porque pues tenemos unos invitados muy expertos en el tema. Espero que hayan tomado notas, familia, esposas, esposos, hijos. Y pues ahí el señor Vicente estuvo haciendo mención a la comunidad terapéutica, porque como escucharon el episodio pasado y no sé si han estado viendo nuestras redes sociales, estamos haciendo mucho ruido con esto, porque estamos mudando de modelo de tratamiento a hacer comunidad terapéutica, probablemente la primera aquí en Chihuahua como tal, siguiendo todo como viene de los expertos. Estamos muy emocionados y pues, como lo escucharon, la comunidad terapéutica es una reingeniería social y va más allá, familia, va más allá de lo que nosotros Karin, ofrecemos al recordemos principio. que en estos días en un video de Stephanie nos hablaba de la comunidad terapéutica,
es un modelo pedagógico Sí. que orienta, que informa, que replantea estilos de vida. Entonces, qué bien eso. Y es un orgullo de Clínica Monarca, ¿sí? Que viene trabajando hace años, hace 4, un poco más de años, pensándose en ser una alternativa eficiente y eficaz. Lo vienen haciendo muy bien, ¿sí? Que de hecho el próximo año vamos a hacer unos ejercicios de evaluación sobre la eficacia Claro del que sí. tratamiento, ¿sí? De Monarca. Y es ese modelo que ustedes vienen implementando de comunidad terapéutica, del cual yo, de verdad, Estefanía, que yo la felicito, ¿sí? Por ser valiente en la toma de decisiones y en pensar no solamente en el adicto, sino en la familia, ¿sí? La familia juega un papel importante en el proceso, Karim, y yo quiero felicitarlo. Y eso es la comunidad terapéutica, ¿sí? Es muy bonito ver cualquier grupo hoy en Clínica Renacer y en Clínica Monarca cuando hablamos familia Renacer, familia Monarca, ¿sí? Y cómo viene la familia hoy acá, tranquila, los papás, las mamás, ¿sí? Cómo vienen los egresados, ¿sí? Satisfechos. Es porque ustedes han dado amor, ¿sí? Como familia. Entonces, hombre, felicitaciones, lo estamos haciendo muy bien. Estamos haciendo muy Muchas bien. gracias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Esperemos que antes de que se vayan podamos hacer otro. Si tienen algún tema en específico que les gustaría que lo compartiéramos aquí con Ángela María y Vicente, pues nos lo comentan ahorita aquí abajo y pues esperemos que nos puedan acompañar. ¿Algo que quieran agregar para nuestra audiencia? Bueno, la invitación que les hacemos es que acérquense a los orientadores, a los terapeutas, no les dé miedo. Antes, allí van a facilitar que ese proceso del que tanto temen sea más favorable para que cuando el chico salga y egrese pueda salir de manera satisfactoria y ustedes puedan ser esos ayudantes y reforzar ese proceso que tuvieron en el centro. No, pues yo pienso que el tiempo es corto. Yo a felicitar a Estefanía, a Karim, a todo su equipo, a la Clínica Monarca y Renacer, a ustedes como familia, yo los quiero felicitar, a los que nos conocen, a los que no nos conocen y a los que hoy quedan inquietas e inquietos, ¿sí? Porque ustedes son el recurso más importante. Venid acá nos vamos a construir juntos. ¿Sí? Aquí construimos juntos y aquí crecemos juntos, de manera que siempre creemos en la familia como el recurso más importante de todo crecimiento personal. Así es. Muchísimas gracias, familia, por escucharnos una vez más. No sé si quieras comentarnos sus redes para que lo sigan. Ahí tienen mucha información también de todo esto de salud mental, de adicciones, y ahí pueden agarrar todavía muchísimos más tips. Claro que sí, nos encuentran en Instagram como contacto.saludmental y en Facebook como contacto1. Pero yo quiero decir algo. Aprovechen, estamos aquí, en Chihuahua. Llámenos, Vengan. ¿sí? No hay un costo para sentarse a dialogar con nosotros, ¿sí? Y poder empezar a tener este vínculo como padres coterapeutas. No es necesario que tengamos una dificultad de adicción tóxica o no tóxica, ¿sí? Y estamos acá en Clínica Monarca, ¿sí? O sea, y no es que nos vamos a ir mañana, no, vamos a estar mucho tiempo más, ¿sí? Entonces, por favor, no es que sea este episodio, no es que mañana, ¿cómo hago? No, llámenos mañana, ahí van a aparecer ya los números de contacto y las redes ¿sí? sociales. Y las redes sociales para que se pongan en contacto con Estefanía, con Karim, con las clínicas y tener encuentros de vida, hombre. Familia, nada se ha perdido y nada hay que recuperar. Muchísimas gracias, de verdad. Pues familia, Karim, ¿algo que quieras agregar? No, yo creo que fue muy satisfactorio haber estado aquí con ustedes y pues adelante con todos los proyectos que tenemos en mente. Muchas gracias, familia. Nos vemos. Hasta luego.